El viejo compañero finalmente se rindió al tiempo. Los dedos de Elena Vladimirovna se deslizaron por el lado áspero de la lavadora Viatka, como si acariciara a un animal cansado. Un último escalofrío recorrió el plástico amarillento, seguido de un gemido metálico y un silencio final. La luz de la mañana invadió la cocina, convirtiendo las gotas de condensación de la ventana en fragmentos de cristal. El olor a té fuerte del tipo que le encantaba a Dimas todavía flotaba en el aire. Con un gesto automatizado por años de soledad, colocó 2 tazas sobre la mesa. Solo más tarde se dio cuenta del error. Pero no eliminó el segundo. Algunas cosas, como los hábitos y los recuerdos, son todo lo que queda. Las manecillas del viejo reloj de cuco marcaban las 8:30. La nueva máquina llegaría en 1 hora, comprada con la pensión que apenas alcanzaba para cubrir lo imprescindible. No había alternativa. Había que quitarle el viejo, desecharlo como algo que ya no era útil. Sin embargo, sola no podría hacerlo. Y entonces el recuerdo la golpeó como un relámpago, Dimas en la puerta, alto, erguido con el uniforme de teniente coronel, sosteniendo una caja inmensa a la espalda. «Mira lo que tengo, Lenochka». El uniforme no estaba completo, solo la boina, abandonada sobre los muebles, pero la sonrisa era la del joven que conoció hace décadas. Para Petrov. Lo arregló con los proveedores, incluso llamaron a Moscú. Ahora no tendrás que lavar la ropa en el tanque, mi magia. Su mano grande y áspera acarició la caja con orgullo, como si fuera un tesoro. En aquel pequeño ejército cerrado, donde pocas familias tenían una máquina automática, era un lujo increíble. Dimas. Fue todo lo que pudo decir. ¿Pensaste que lo olvidaría? Hoy se cumplen 25 años desde que nos conocimos, y 24 años desde que somos marido y mujer. Recordó el club de oficiales, el pañuelo azul, la tímida invitación, ¿me permites este baile, camarada? El timbre mecánico del contestador la sacó del pasado. Deja tu mensaje después del tono. Tercera llamada sin respuesta. Roman debería estar en casa, estaba a solo 15 minutos a pie del apartamento que ella y Dimas compraron con los ahorros de la vida militar. ¿Hola? Una voz femenina, fría y cristalina como hielo en una copa de vino, respondió desde el otro lado. Verónica, cariño, ¿eres tú? ¿Puedo hablar con Roman? El tono de Elena cambió instantáneamente como pidiendo permiso para existir. La nuera ni siquiera se molestó en saludarla. Está en el trabajo hasta esta noche. ¿Qué pasó ahora? El desdén en la voz hizo que Elena se estremeciera. Se imaginó a Verónica alta, impecable, con un maquillaje que ni siquiera el sol de la mañana se atrevía a quitar. La primera vez que la vio no pudo ocultar su admiración, su hija menor, su consuelo, había conquistado una reina. Es que la lavadora se estropeó definitivamente. Hoy llega la nueva, pero necesito sacar la vieja, explicó forzando un optimismo que no sentía. ¿Y qué? Ahora nos vemos obligados a resolver todos tus problemas. La irritación era manifiesta, contrata a porteadores o busca a alguien en Internet. Verónica, mi pensión apenas alcanza. Elena sintió que su cara ardía de vergüenza. Gasté todo en ello. Elena Vladimirovna, ya es suficiente. La voz en la línea cortó como una espada. Pasaste toda tu vida en casa sin construir nada, y ahora siempre nos estás cobrando. Tenemos una hipoteca, tenemos deudas, trabajamos todo el día. ¿Y tú? Solo estás estorbando. Cada palabra dolía como una bofetada. Elena se encogió como si pudiera desaparecer dentro de sí misma. Pero yo soy su madre. Fue todo lo que pudo murmurar. ¿Qué madre? El grito de Verónica estalló por el teléfono. Estamos hartos de tus demandas. Prepárate. La señal de ocupado resonó como una frase. El teléfono cayó sobre su soporte con un ruido sordo. El silencio en la casa la aplastó como una lápida. Afuera, los gorriones gorjeaban. Desde el apartamento vecino, la radio murmuraba noticias lejanas. Pero allí, entre esas 4 paredes, lo único que se escuchaba era el implacable tic-tac del reloj. Elena se acercó a la vieja máquina. 25 años de servicio. El plástico antes beige, ahora amarillento con el tiempo. Las letras del panel de control se han borrado por el uso. Cuántos uniformes de Dimas, cuántas camisetas escolares de sus hijos,
cuántas ropitas de bebé de sus nietos habían pasado por allí. Abrió el cajón del armario, donde guardaba la documentación del electrodoméstico, y encontró el manual amarillento. En el interior, doblado en 4, un mensaje escrito en línea firme y ligeramente torcida por Dimas, para mi única Lenochka. Q. Y durará tanto como nuestro amor. Señor Dimas. Las lágrimas corrían surcando las arrugas, goteando en el suelo como un rosario. No lloraba por la mala educación de su nuera, ni por su soledad, ni por su impotencia. Llora por el último hilo que la unía a él, el regalo de Dimas, su cuidado, su amor materializados en esa máquina que ahora se iba. Guardó la nota en el bolsillo de su vestido, como un amuleto. Es hora de llamar a los otros niños. Vladimir no rechazó la ayuda, aunque vivía al otro lado de la ciudad. ¿Y Máximo? En Moscú era mejor no esperar. Sus ojos volvieron a las 2 tazas sobre la mesa. Uno intacto como los últimos 7 años. Una sonrisa involuntaria apareció en sus labios. Dimas siempre bromeaba diciendo que no podía vivir sin su té fuerte. ¿Qué pasa, Dimas?, susurró al vacío. Mira cómo resultó. Criamos a nuestros hijos, les dimos todo. La frase quedó en el aire incompleta. Sonó el timbre. Quizás la persona que entregó la nueva máquina había llegado antes. Elena se secó las lágrimas, enderezó los hombros y fue a contestar. La vida, después de todo, no se detuvo por nadie. El joven que entró era pelirrojo, de sonrisa fácil, y había algo en el que, sin saber por qué, le recordaba al joven Dimas. Mientras instalaba el dispositivo, Elena se sorprendió riéndose de sus chistes, como si una parte de ella, largamente dormida, se hubiera despertado. Listo, abuela. Voy a hacer la primera prueba, es como el bautizo de la máquina. Presionó el botón y el motor empezó a girar, suave, casi tímido, muy diferente del familiar rugido del viejo Viatka. Elena cerró los ojos. Hace 47 años todo era también nuevo, desconocido y lleno de promesas. El club de oficiales de Vorónezh se hundía en el aroma de las lilas. Era el 9 de mayo de 1963 y la ciudad celebraba la victoria con especial fervor. 18 años después del fin de la guerra, toda una generación había crecido sin conocer los bombardeos ni el hambre. Elena se ajustó el cuello de su vestido azul, que había cosido con una tela que su madre le había regalado cuando tenía 20 años. Su salario como profesora no le permitía extravagancias, pero estaba orgullosa de ese atuendo, sobrio, elegante, como el de las actrices francesas que veía en las revistas. Fue su amiga Valka, la bibliotecaria del club, quien la arrastró hasta allí. Allí hay hombres de verdad, Lena, no esos niños de la escuela normal. Ventana donde el sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, las mismas que había traído de la comunalca de Leningrado décadas atrás. Los dedos, marcados por el tiempo y el trabajo, acariciaban el frío cristal mientras los ojos buscaban, más allá del patio, el horizonte que tanto había amado Dimitri. Él siempre decía que aquí el cielo era más azul, recordó, como si su voz aún resonara entre las ramas de los manzanos que ella misma había plantado. La máquina de coser, la misma que había comprado con su primer salario de profesora, incluso antes de conocer a Dimka, ronroneaba suavemente sobre la mesa junto a ella. Encima de ella un vestido infantil de lino azul claro, casi terminado, esperaba las últimas puntadas. Para la nieta de Bleidia, pensó, sonriendo al imaginar a la niña de trenzas rubias corriendo por el jardín, como alguna vez lo hacían sus hijos. Los nietos eran su nueva misión. Vladimir ya era coronel, pero la pequeña Anya, de 5 años, necesitaba una abuela. Crecen tan rápido, suspiró, ajustándose las gafas para ver mejor la aguja. Sonó el teléfono. Era Román, puntual como siempre en sus visitas semanales. «Mami, ¿has comido hoy?», preguntó y ella se rió como si la pregunta fuera nueva. «Por supuesto, hijo. Sopa de verduras con el pan que trajo la vecina». «¿Y tú? ¿No estás trabajando demasiado?». Román, el más sensible de los tres, había heredado no solo los ojos verdes de su padre, sino también esa forma de preocuparse por los demás antes que por sí mismo. Ahora arquitecto en Moscú, insistía en enviarle dinero todos los meses, como si ella lo aceptara. «Guárdalo para tu familia, Romasenka.
Tengo todo lo que necesito, mintió con cariño, mientras sus dedos apretaban el billete de 100 rublos escondido en el cajón, para emergencias, aunque sabía que si lo necesitaba, sus hijos vendrían corriendo. La puerta de la cocina chirrió. Era Maxim, el médico con las botas todavía sucias por la nieve derretida. Mamá, traje un medicamento nuevo para tu presión arterial. Y no discutas, ya he separado las dosis en la caja, dijo, colocando una bolsa de plástico sobre la mesa. Ella empezó a protestar, pero él levantó la mano, como hacían cuando eran niños, para silenciar sus bromas. Y esto es de Blade ya, continuó entregándole un sobre grueso. En el interior, fotos recientes, Vladimir con uniforme de gala, su esposa nuevamente embarazada y Anya, sonriendo y sin un diente. Vienen en verano, anunció Maxim, como si fuera una sorpresa, aunque ya lo sabía, sus hijos siempre avisaban con meses de antelación, como si el tiempo pudiera controlarse. Elena pasó los dedos por las fotografías y sintió el papel brillante bajo su piel arrugada. Todo valió la pena, pensó, mientras el olor a pan recién hecho llenaba la cocina. No hubo más traslados militares, no más noches de insomnio cosiendo uniformes escolares, no más miedo silencioso que acompañaba cada misión de Dimitri. Ahora estaba esto, una casa llena de voces, nietos que malcriar y el conocimiento de que, dondequiera que estuvieran, sus hijos y sus soldados, siempre volverían con ella. Al fin y al cabo, como le había dicho hace mucho tiempo a un niño de ojos brillantes, donde tú estés, allí está mi hogar. A Elena Vladimirovna le temblaron los dedos al colgar el teléfono, como si ese gesto pudiera deshacer las palabras que acababa de escuchar. Afuera los niños seguían jugando en el patio, la niña del vestido rosa, tan parecida a su Nastia, corría detrás de una pelota, pero el mundo exterior ahora parecía distante, amortiguado por el peso de esa conversación. No me llames más, mamá. Las palabras de Román resonaban en su cabeza, afiladas como los fragmentos de la taza que había recogido del suelo, uno a uno, con manos que ya no sabían si pertenecían a una abuela, una madre o una viuda. Las manecillas de los relojes, esos relojes especiales, un regalo de Román en su último cumpleaños, marcaban el tiempo con cruel precisión. Mamá, son relojes suizos, los mejores. Nunca llegan tarde, nunca llegan temprano, había dicho entonces con orgullo, mientras Dimitri, aún vivo, observaba en silencio desde el sofá, con los ojos brillando con esa mezcla de aprobación y anhelo que solo los padres entienden. Ahora el tic-tac parecía contar no los segundos, sino las fracturas de una familia que había jurado mantener unida. Elena Vladimirovna se pasó la mano por la frente, como si pudiera borrar el dolor que le palpitaba en las sienes. No era la primera vez que Román explotaba así, su ira siempre llegaba en oleadas, inesperadas como las tormentas de verano en Ucrania, donde Dimitri la había llevado por primera vez. Pero esta vez algo fue diferente. No fue solo la furia en su tono ni las acusaciones injustas. Era el adiós implícito en esas palabras. No me llames más. Como si ella fuera una carga, una obligación de la que finalmente estaba libre. Cerró los ojos y vio como en una película gastada, el niño que había sido Román, el niño que lloraba en secreto después de las peleas en la escuela, que guardaba los dibujos de su padre en el bolsillo de su uniforme como amuletos, que a los 12 años, juró que nunca sería como Dimitri, que nunca dejaría sola a su familia. ¿Dónde estaba ese chico ahora? Enterrada bajo capas de orgullo y resentimiento, o todavía allí, encadenada por algo que no podía alcanzar. El teléfono volvió a sonar. Elena Vladimirovna se estremeció, pero no respondió. No era Román, no llamaría pronto, no después de esto. Era la vida avanzando, indiferente a sus cicatrices. Quizás fue la clínica, confirmando tu cita para la próxima semana. Tal vez fue la vecina, que preguntó si podía cuidar a la pequeña Nastia mañana. Tal vez incluso fue Vladimir, llamando para decir que estaba en camino con las piruletas que amaban sus nietos. Pero por un momento permitió que el dispositivo sonara en el vacío. Porque por primera vez en décadas, Elena Vladimirovna no sabía qué decir. No tuvo fuerzas para sonreír y fingir que todo estaba bien, ni para recitar la letanía de excusas que siempre preparaba para sus hijos. No fue nada, mi amor. Tienes razón. No debería haberme molestado. La verdad, la cruda verdad, era que los necesitaba. No como una madre que exige obediencia, ni como una viuda que se aferra al pasado, sino como una mujer que, después de toda una vida siendo el refugio de todos, finalmente admitió, ella también podría hundirse.
Y por primera vez esto la aterrorizaba más que cualquiera de las misiones de Dimitri, más que las noches de insomnio cosiendo uniformes, más que la soledad que insistía en acurrucarse entre los muros de aquella casa llena de voces que ya no eran las mismas. El teléfono dejó de sonar. Elena Vladimirovna abrió los ojos y se miró las manos, todavía capaces, todavía trabajadoras, todavía llenas. De venas que contaban historias de amor y guerra. Respiró hondo. Luego, con la determinación de que solo aquellos que han sobrevivido a todo pueden aprender, cogió el paño de cocina y comenzó a limpiar los últimos restos de la taza rota. Porque al final, eso es lo que ella había hecho siempre, recoger los pedazos. Incluso cuando cortan. Las fotografías colgadas en la pared se balanceaban levemente con la brisa que se filtraba por la ventana entreabierta. Cada uno de ellos un trozo de tiempo petrificado, un aviso silencioso: el pasado no vuelve, hija. Lo hecho está. En ese momento ella sonrió al escuchar las palabras de su marido, pensando que eran una más de esas frases sabias que los hombres repiten como mantres. Ahora cada tic-tac del reloj resonaba en su pecho como un cuchillo girado lentamente. Las manos avanzaron sin tregua y con ellas se llevaron no solo los años, sino la ilusión de que aún había tiempo para arreglar lo roto. Sus ojos se posaron en el frigorífico, un altar de recuerdos pegados entre imanes descoloridos y notas amarillentas. Allí, entre una nota de supermercado y el menú de una pizzería que ya no existía, estaba él, Roman a los 10 años, su amplia sonrisa mostraba la falta de un diente de leche, las pecas esparcidas por su nariz como estrellas en un cielo de verano. El pañuelo rojo de los pioneros, el orgullo de Dima, unido a la seriedad de quien ya se sentía dueño del mundo. ¿Dónde estás, mi pequeña? La pregunta salió sin sonido, ahogada en la garganta, mientras los dedos temblaban sobre el frío cristal de la foto. ¿Dónde está el niño que solo dormiría si mi mano estuviera en la suya, que juró proteger la casa de los monstruos debajo de la cama? Pero el romano de la fotografía se limitó a sonreír, guardando su secreto como si fuera un tesoro robado. Elena Vladimirovna se alejó lentamente como si el movimiento repentino pudiera borrar también esos recuerdos. Sobre la mesa, 2 tazas una al lado de la otra, la de ella y la de Dima, fieles compañeras de cada madrugada, de cada silencio. El té del interior ya había perdido su calor hacía horas, cubierto por una fina película como el velo que separaba el presente de lo que nunca volvería. Uno de ellos permaneció intacto. 7 años, pensó. 7 años desde que la muerte se llevó a Dima y dejó tras de sí un vacío tan denso que hasta el aire parecía pesado. Y por primera vez desde entonces sintió el verdadero peso de la soledad, no la ausencia de voces, sino la certeza de que no había nadie más en el mundo que la conociera por completo. El sueño no llegó. Se sentó junto a la ventana, donde la luz de la luna dibujaba dibujos plateados en el suelo, como si tejiera un tapiz de hilos helados sobre la madera oscura. En sus manos un álbum de fotos, sus páginas desgastadas por el tiempo y por los dedos que las hojeaban en noches como aquella. Cada imagen era una puñalada sorda, risas heladas, abrazos que ya no eran cálidos, miradas que ahora solo existían en el recuerdo. Afuera, los álamos que ella y Dima habían plantado aquella primera primavera en Vorónezh crujían, y sus hojas jóvenes ondeaban con el viento nocturno. Era casi un lamento o tal vez una advertencia, como si la tierra misma estuviera tratando de decirle algo que ella no quería escuchar. Las manecillas del reloj de pared dividían la noche en fragmentos de soledad. ¿Debería haber sido así la vida? La pregunta la atravesó como una espada. En la foto que tenía delante, Roman era todavía un niño, 3 años, su carita seria bajo el flequillo, sus ojos enfocados como si el mundo dependiera de ese momento. Mami, te ayudaré. La voz resonó en su mente con dolorosa claridad. Sacó la caja de detergente azul, arrastró el taburete de la cocina, subió con la terquedad de quien ya se veía como un hombre. Los pantalones cortos con parches en las rodillas, la camiseta blanca con manchas de helado en el cuello, los rizos rebeldes cayendo sobre su frente. Rómula, todavía eres pequeña, se rió, pero su hijo frunció el ceño, decidido. Soy grande, mira. Y con cómica solemnidad vertió el polvo en la máquina, derramando la mitad al suelo. Allá. Su boca temblaba, lista para llorar. No hay problema, amor. Lo barremos y todo estará bien. Lo hago yo mismo. Soy un hombre de verdad. Las palabras sonaron igual que las de Dima, aunque el niño nunca le había oído decirlas.
Era como si la sangre llevara no solo el color de los ojos, sino también la terquedad, la necesidad de ser fuerte. Elena pasó la página. Ahora Roman era un adolescente, demasiado alto para su propia sombra, con una mirada que ya no encajaba con la infancia. 14 años. Aquel otoño había caído enferma, un resfriado la había pillado. Feria donde vendía manzanas recogidas del huerto para ahorrar algo de dinero, la jubilación de Dima no alcanzaba para todo. Roman se había apoderado de la casa, compraba, cocinaba, cargaba bolsas pesadas como si fueran plumas. Descansa, mamá. Puedo manejarlo. Se ajustó la manta sobre las piernas, su voz ronca por la preocupación. No puedes resfriarte, mira esa tos. Vio el cansancio en los delgados hombros de su hijo, sus manos rojas por lavar los platos en agua helada, pero no tuvo fuerzas para rechazar esa dedicación. Era como si necesitara demostrarse, a sí mismo y al mundo, que podía ser el pilar que Dima ya no era. Otra foto. Romano y Verónica. La primera cita. Era alta y esbelta con fríos ojos azules y una sonrisa nada amable. Él a su lado parecía perdido y orgulloso como un niño que finalmente ha atrapado un pájaro salvaje y no sabe si dejarlo ir o conservarlo para siempre. Mamá, este es mi amor. Quiero casarme. Elena abrazó a su nuera, genuinamente feliz por su hijo, aunque algo dentro de ella se retorció, un sentimiento amargo que ella rechazó con la mano. Cada uno elige su camino. El reloj dio las 2. Cerró el álbum, se levantó con un gemido sordo. Le dolían las articulaciones, cada movimiento le recordaba que el tiempo no perdona. Se dirigió al viejo escritorio de caoba, heredado de su abuela, con tiradores de bronce desgastados por el tiempo. En el primer cajón, entre papeles amarillentos, encontró lo que buscaba, la escritura de la casa de Román, registrada a su nombre. Elena Vladimirovna Kolzova. En los márgenes, la letra temblorosa de Dima garabateada con lápiz, para los niños, un punto de partida, pero nunca a expensas de ti, Lenochka. Pasó los dedos por las palabras, como si pudiera sentir el calor de su mano trazando esas letras. Lo último que dijo antes de ese viaje. Él lo sabía. Y de repente algo dentro de ella se rompió. No fue un llanto. Fue peor, una comprensión aguda, como un calambre en el pecho. Viví toda mi vida para los demás. Primero una hija obediente, luego una esposa devota y luego una madre desinteresada. Pero, ¿dónde ha estado Elena en medio de todo esto? La mujer con sueños, miedos y deseos que no eran solo extensiones de quienes la rodeaban. 67 años. Toda una existencia. Y ni un solo día, solo para ti. Fue entonces cuando recordó la caja. Escondido en el fondo del armario, cubierto por una capa de polvo que parecía proteger sus secretos. Madera oscura con incrustaciones descoloridas. Dentro cuadernos amarillentos, páginas llenas de versos manuscritos y un diploma arrugado, curso talleres literarios. No se trataba de completarlo, solo de participar. Lo había abandonado todo cuando nació Vladimir. Tienes verdadero talento, había dicho el profesor. Continuar. Pero luego vino el matrimonio, la casa, los hijos. Las palabras quedaron atrapadas entre las páginas, como mariposas olvidadas en una cúpula. Abrió uno de los cuadernos al azar. Las líneas, escritas medio siglo antes, le quemaron el alma con su cruda sinceridad. Te esperaré, amada. A través del hielo de las noches del norte. Que el sur toque nuestras ventanas. En mi alma arde una vela. Qué joven era. Como amaba con una intensidad que ahora parecía pertenecer a otra persona. ¿Qué quedó de este amor? Niños que la veían como una carga. Una casa llena de fantasmas. Una taza de té fría sin nadie con quien compartirla. Cerrar el cuaderno fue un acto de furia. Devolvió la caja a su lugar, como si también pudiera enterrar el dolor que había despertado. Luego sacó la nota de Dima del bolsillo del desagüe, la que encontró esa mañana, entre los papeles de la lavadora, y la colocó entre las páginas, como un marcador entre lo que fue y lo que aún podría ser. El reloj marcaba las 2:30. El sueño no llegó. Volvió a la ventana y presionó la frente contra el frío cristal. La luz de la luna perfilaba las siluetas de los álamos, ahora altos y robustos. 3 árboles como 3 niños.
Pero el del medio se estaba secando, devorado por una enfermedad que lo había atacado el pasado otoño. Elena había intentado salvarla, aplicándole mezclas en el torso, como si pudiera curar con sus propias manos lo que el tiempo y la naturaleza ya habían decidido. Quizás ya era demasiado tarde. Y entonces, como un relámpago en una noche clara, llegó la decisión. Simple. Inexorable. Sí, ella era madre. Pero no era un felpudo sobre el que limpiar las botas sucias de la vida. Era una mujer. Una persona. Y si algo le enseñaron todos esos años es que la vida no espera a nadie. Ella tenía una vida. Y llegó el momento de vivirlo. Esa casa. Herencia para ella. Punto final. Por la mañana llamaría al corredor. El apartamento de Roman estaba a su nombre, por lo que tenía derecho a disponer de él como mejor le pareciera. Alquilarlo proporcionaría un complemento a la exigua jubilación que apenas alcanzaba para sobrevivir. Quién sabe, tal vez incluso tenga tiempo de cumplir su viejo sueño, publicar ese libro de poemas que había guardado en un cajón durante décadas, entre recibos amarillentos y fotografías descoloridas. Nadie le debe nada a nadie, repitió en voz alta las palabras de su hijo. Esta vez, sin embargo, no sonaron como un cuchillo, sino como una llave girando en la cerradura de una jaula. Elena Vladimirovna enderezó la espalda, como si una cuerda invisible la levantara. En el espejo de enfrente ya no había una anciana doblada por el peso de los años, sino una mujer. Cansado, sí. Con arrugas que contaban historias de sacrificios y desvelos. Pero con la cabeza en alto y un brillo en los ojos que hacía mucho tiempo que no veía, el reflejo de alguien que finalmente había decidido existir. En algún lugar de la casa crujió, el suelo, las paredes, el recuerdo de tantos años de tragar resentimiento. Era como si la propia casa suspirara de alivio, expulsando junto con el aire polvoriento el peso de una vida vivida a medias. La luz de la mañana cortó las cortinas en láminas doradas, dibujando rayas sobre el desgastado parquet. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con la espalda tan recta que parecía como si se hubiera tragado una regla. Delante una taza de té recién hecho y el viejo teléfono, de la época en que los números giraban en los discos y las conversaciones tenían peso. La mano, marcada por las manchas de la edad pero aún firme, alcanzó el dispositivo. Los dedos temblaron por un segundo, no de miedo, sino como si el cuerpo vacilara ante la magnitud del gesto. Luego, con un profundo suspiro que parecía salir de sus entrañas, marcó. Cada clic del disco resonaba en su pecho. Un número. 2. 3. Hasta que del otro lado, una voz arrastrada, todavía apagada por el sueño, ¿hola? Roman sonaba como si estuviera hablando debajo de una almohada, pero ella no se dejó engañar. Hubo toda una vida de práctica para dosificar el tono adecuado para no asustar, no molestar, no existir demasiado. Romocha, buenos días. Su voz no tembló. Al contrario, era como si, de la noche a la mañana, algo dentro de ella se hubiera solidificado, no una pared, sino una columna de acero. ¿Madre? La confusión al otro lado de la línea era casi palpable. Son las 8 de la mañana. ¿Estás bien? El sueño se evaporó instantáneamente, reemplazado por una ola de indignación que podía sentir corriendo a través de los cables telefónicos. Estoy genial. Un descanso. Luego, con una calma que la sorprendió, tomé una decisión: voy a alquilar el departamento. Silencio. Uno de esos silencios que pesan, que asfixian, que se llenan con todo lo que no se dice. Elena Vladimirovna casi podía ver a su hijo procesando las palabras, su cerebro, todavía aturdido por el sueño, inundado por una realidad que no coincidía con sus planes. La irritación burbujeó en su voz cuando finalmente explotó. Mamá, ¿qué estás diciendo? Íbamos a vivir allí. Hasta han contratado a un diseñador de interiores. Había incredulidad allí. Enojo. Pero también algo más, un pánico sordo como el de un hombre que ve desaparecer el suelo bajo sus pies. Durante años había temido este momento, la decepción de sus hijos, el riesgo de perder su afecto, la culpa por atreverse a meterse en la ecuación. Ahora, sin embargo, mientras Roman recitaba argumentos interrumpidos por respiraciones entrecortadas, ella solo sentía paz. Una tranquilidad extraña, como la superficie de un lago después de una tormenta. Hijo, fuiste tú quien dijo que tenemos nuestras propias vidas, respondió suavemente.
Así es. Yo también tengo el mío. Pero no puedes hacerlo así, de la nada. Puedo, Roma. Una verdad simple e irrefutable. Ya llamé al corredor. Viene hoy a las 11. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía oír los latidos del corazón de su hijo al otro lado. Cuando Roman finalmente habló, fue como si las palabras se le apretaran entre los dientes. ¿Hablas en serio? Soy. Y antes de que pudiera recuperar el aliento para otro ataque, añadió con una serenidad que la asustó, te llamo más tarde. Colgó el teléfono antes de que él pudiera reaccionar. Solo cuando el dispositivo emitió el zumbido seco de la línea cortada se permitió recostarse en su silla y cerrar los ojos. Su corazón golpeaba contra sus costillas, pero no era el ritmo apresurado del miedo. Era algo más, algo caliente, casi efervescente, que no podía. Sentido durante décadas, el pulso de la libertad. El corredor llegó a tiempo. Más joven de lo que había imaginado, con una barba cuidada y unas gafas que le daban un aire intelectual. No intentó venderlo con promesas vacías. Hizo preguntas precisas, analizó los documentos eficientemente y cuando finalmente levantó la vista, había un respeto profesional en su mirada. Todo está en orden, Elena Vladimirovna. La ubicación es excelente, el apartamento está en buenas condiciones. Hizo una pausa calculada. Con la demanda actual podemos obtener entre 18 y 20.000 rublos al mes. Prácticamente duplica tu jubilación. Los números bailaron ante ella mientras él hablaba. No eran solo cifras, eran posibilidades. Un billete para visitar a su hermana en Yalta. Un abrigo nuevo de esos que no había comprado en años para ahorrar. La edición independiente de aquel libro de poemas, apilados en cuadernos gastados. Cuando preguntó cuánto tiempo tardaría en encontrar inquilinos, su voz no sonó ansiosa, sino segura. Una semana como máximo. Tengo 2 clientes interesados. Después de que él se fue, ella abrió el cajón donde guardaba sus ahorros, una suma modesta, reunida a costa de las dificultades, para emergencias. Por primera vez se le ocurrió que tal vez la emergencia había terminado. Que tenía derecho a gastar ese dinero no solo en medicinas o facturas, sino en ella misma. Llamó a Vladimir. Explicó la situación en pocas palabras, sin rodeos. El hijo menor guardó silencio durante un largo rato. Entonces. Eres increíble, mamá. Su voz era cálida, envolvente como una manta en un día frío. Ya era hora. ¿No estás enojado? ¿Por qué? ¿Por finalmente decidir cuidarme? Ella se rió, sorprendida por la ligereza del sonido. Solo lamento no haberlo hecho antes. Lamento no haberte apoyado antes. Su timbre era sincero y ella sintió gratitud, no por el cumplido, sino por la comprensión. Algo que ahora se daba cuenta, había confundido durante mucho tiempo con la obediencia. El timbre de la puerta sonó hacia las 6 de la tarde, brusco e imperioso. El tipo de ritmo de quienes están acostumbrados a invadir la vida de otras personas sin pedir permiso. Elena Vladimirovna se secó tranquilamente las manos con el paño de cocina, se ajustó la bata y fue a abrirla. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién estaba al otro lado. En la puerta, una pareja en formación de batalla. Verónica al frente con la barbilla levantada en desafío, los ojos brillando de indignación. Roman detrás, sombrío, evitando mirarla. La nuera era la viva imagen de la afrenta ofendida, maquillaje impecable, cabello en su lugar, bolso de diseñador colgando de su antebrazo como un escudo. Pero Elena Vladimirovna vio más allá de la fachada, allí había miedo. Miedo a perder una vivienda gratuita, un estatus, una ventaja que consideraba un derecho adquirido. Buenas noches, dijo haciéndose a un lado para dejarles pasar. ¿Pasar? ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Verónica ni siquiera esperó a cruzar el umbral. Las palabras salieron como balas. Invertimos tanto dinero, tanto tiempo en ese departamento. Elena Vladimirovna miró a la mujer, tan bien vestida, tan segura de sí misma, tan frágil por dentro. No había odio en sus ojos, solo una tristeza distante. He aquí una persona que nunca supo lo que era necesitar, pensó. Te preguntó como si comentara sobre el tiempo. La pregunta tomó a Verónica por sorpresa. Por un instante la máscara de furia vaciló. Luego, recuperándose, estalló.
¿Qué te? Nos estás dejando sin hogar. Elena Vladimirovna ya se dirigía a la cocina, segura de que la seguirían. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si, además de la casa, también dominara el ritmo de esa escena. Siéntate, señaló las sillas con un gesto. Roman, ¿quieres azúcar? Mamá, por el amor de Dios, interrumpió finalmente su voz llena de una mezcla de súplica e irritación. Somos tu familia. No puedes hacer eso. Por un segundo vio en él al niño que se subía al taburete para ayudarla a lavar la ropa, con sus delgados brazos extendidos para alcanzar la tribuna. Le dolió el corazón, pero solo por un momento. Porque el hombre frente a él había tomado sus decisiones. Familia es lo que somos, asintió, recogiendo las tazas. Pero usted mismo lo dijo ayer, nadie le debe nada a nadie. Sus ojos se encontraron con los de él, firmes. Significa que yo tampoco debería hacerlo. No lo entiendes. Verónica no se contuvo. Su rostro, antes pálido de ira, ahora ardía con manchas rojas. Tenemos una hipoteca. Contábamos con ese apartamento para obtener ingresos. Ellos contaron. Con mi casa, corrigió Elena Vladimirovna sin cambiar de tono. Como fuente de mis ingresos. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? La voz de la nuera se quebró, más por la frustración que por el dolor. Sostuvo la mirada de la mujer y cuando habló, lo hizo con una calma que heló el aire. Porque me pasé toda la vida diciéndome que no merecía nada. Que mis elecciones no importaban. Que mi lugar era servir. Hizo una pausa. Esas fueron tus palabras, Verónica. ¿O ya lo has olvidado? El rostro de la nuera se contrajo. Estás sacando todo de contexto. No. Elena Vladimirovna sostuvo la taza con ambas manos, como buscando calor. Recién estoy recordando que mi vida no es un apéndice de la tuya. Un suspiro. Si quieres hablar de arrendamiento, podemos negociar. Como adultos. Pero no renunciaré a lo que es mío por obligación o por culpa. Roman abrió la boca y la cerró. Intenté de nuevo. Mamá, ¿y si pagáramos parte del alquiler por ti? Artyom, ¿has perdido la cabeza? Verónica se volvió hacia él con los ojos muy abiertos por el horror. ¿Por qué pagaríamos por? Porque no está enojado, Solnico. A Elena Vladimirovna le tembló ligeramente la voz, pero sostuvo la taza con más firmeza, como si ese gesto pudiera darle fuerzas. A veces la gente crece y se olvida de sí misma. O cargan cosas demasiado pesadas y no saben cómo soltarlas. Na frunció el ceño y jugueteó con los dedos con la cuchara de plata que había heredado de su bisabuela. Aquella cuchara que, según la leyenda familiar, había sobrevivido a la guerra, al racionamiento y a los plantones de toda la vida. ¿Pero por qué no nos habla? Insistió la niña, y algo brilló en sus ojos que dolía más que la curiosidad, la decepción de quien ve a un héroe desmoronarse. Maxim observó a su madre en silencio con los nudillos blancos de tanto apretarse el tenedor. Conocía esa mirada en Na, la misma que había tenido a los 14 años, cuando su padre desapareció durante 3 días y regresó oliendo a vodka y excusas tontas. La diferencia es que ahora él era el adulto. Y los adultos supuestamente sabían qué decir. A veces Zlova escogió la palabra con cuidado, sopesando cada sílaba, no es ira contra los demás. Es enojo contigo mismo. Y eso duele más. Elena Vladimirovna miró la piragua, cuya corteza dorada ahora estaba un poco quemada en los bordes. Recordó a Roman cuando tenía 5 años, arrastrando un saco de patatas más grande que él solo para ayudar de Roman a los 16 años, defendiéndola con los puños cerrados cuando su padre alzó la voz por última vez, de Roman a los 20 años, jurando que nunca la abandonaría. ¿Dónde estaba ese chico? Él vendrá, murmuró, más para sí misma que para ellos. Cuando comprendes que no hay que avergonzarse de pedir perdón. En la puerta de la cocina, un ruido seco, la llave girando en la cerradura. Todos giraron al mismo tiempo, como si un imán los atrajera. Vladimir entró con su chaqueta militar todavía húmeda por la ligera lluvia que caía afuera y el cabello gris pegado a su frente. A su lado, Irina, su esposa, llevaba una bolsa de papel marrón con el logo de la panadería de la esquina, el pirotzki de carne que a Elena Vladimirovna le encantaba pero que nunca pedía. Mamochka. Vladimir se inclinó para besarla en la mejilla, el olor a tabaco frío y lluvia los envolvía.
Traje refuerzos. Irina sonrió tímidamente y le tendió la bolsa como ofrenda de paz. Nasty ya estaba saltando de su silla, con los ojos brillantes. Tía Irina. ¿Trajiste los de cereza también? Por supuesto que sí. Se rió Irina, acariciando el cabello de su sobrina con un gesto que era puro cariño. Y las de repollo que a tu padre le encantan, aunque finja que no le gustan. Maxim observó a su hermano mayor mientras servía té con movimientos precisos y económicos. Vladimir siempre había sabido cómo llenar los silencios, no con palabras, sino con acciones. Una bolsa de pan, un abrazo en el momento justo, una presencia que decía, aquí estoy. Roman no vino, dijo finalmente Elena Vladimirovna. No fue una pregunta. No fue una acusación. Fue simplemente un hecho pronunciado con la misma neutralidad con la que se diría hoy llueve. Vladimir dejó la taza. Él vendrá. La voz era baja, pero firme. Cuando te das cuenta de que el orgullo es un lujo que nadie en esta familia puede permitirse. En la cocina, el reloj de la pared marcaba las 7:30. Las paredes, impregnadas de décadas de risas y peleas, parecían retener el eco de cada palabra no dicha. Na, ahora sentada en el regazo de su tío Vladimir, escuchó la historia de cómo él y Roman rompieron la ventana del vecino al mismo tiempo. 8 años y cómo su madre les hizo disculparse y pagar con el dinero de su mesada. Maxim, apoyado en el frigorífico, observaba a su madre reírse con esa risa rara y genuina que hacía que sus ojos brillaran como en los viejos tiempos. Y afuera, más allá de los topolares que crujían con el viento, algo se movía en la oscuridad. Una sombra junto al portón, inmóvil. Una silueta que no se atrevía a acercarse, pero que tampoco podía irse. La luz amarilla de la lámpara parpadeaba sobre la mesa, proyectando sombras alargadas sobre las paredes desconchadas. Elena Vladimirovna miró a su hijo menor con una mezcla de dolor y alivio, esa misma mirada que reservaba para los pájaros heridos que Roman traía a casa cuando era niño, con las alas rotas y el pecho agitado. Ya no era el chico testarudo que desafiaba al mundo con una sonrisa traviesa, ni el hombre confiado que juraba que nunca necesitó a nadie. Ahora aquí estaba, un extraño con ropa prestada, sus dedos temblorosos agarrando su taza como si fuera a hundirse en cualquier momento. Bebe, dijo empujando el té hacia él. El vapor se elevó en espirales, como si llevara consigo todas las palabras no dichas. Los pirogi todavía están calientes. Roman obedeció en silencio con los labios ardiendo por el líquido hirviendo. No fue el sabor lo que le hizo cerrar los ojos un momento, sino el recuerdo, la misma receta de siempre, el mismo exceso de canela, el mismo olor a manzanas caramelizadas que llenaba la casa los domingos de invierno. Tu madre siempre supo que ciertas cosas no necesitaban explicación, que un plato caliente podía decir más que 1000 excusas. No sabía que todavía guardabas las cosas de papá, murmuró, tirando del cuello de su suéter, que era demasiado ancho para sus hombros ahora encorvados. La tela olía a naftalina y a algo más viejo, algo que solo existía en el recuerdo, el perfume de su padre, tabaco barato y aserrín, como si Dioma todavía estuviera allí, observándolos en silencio desde un rincón de la cocina. Elena Vladimirovna no respondió de inmediato. Ella conocía ese tono, la voz de un hombre que finalmente se da cuenta de que ha tropezado con sus propias mentiras. Dejó la aguja de tejer sobre la mesa y sus manos se detuvieron sobre el chal sin terminar de Nastia, como si el gesto pudiera contener el peso de lo que vendría después. Me quedo con todo, admitió finalmente. Incluso las cosas que duelen. Se hizo un silencio entre ellos, denso como la niebla del exterior. Roman bajó la cabeza y sus dedos trazaron patrones invisibles en la madera desgastada de la mesa. Allí se sentaba cuando tenía 7 años, chupándose el dedo herido después de pelear con Maxim. Fue allí donde Dioma le enseñó a atarse los cordones de los zapatos, con infinita paciencia, mientras Elena Vladimirovna se reía de la expresión concentrada de su hijo. Allí que años después había anunciado su compromiso con Verónica, sus ojos brillaban con una felicidad que ahora parecía tan frágil como el cristal. La cagué, confesó con voz ronca. No fue una pregunta. No fue una excusa. Era simplemente la verdad, desnuda y cruda, como un hueso expuesto. Elena Vladimirovna no lo contradijo. No lo consolaba con lugares comunes sobre todo el mundo comete errores, o el tiempo cura. En cambio extendió la mano y se cubrió la mano, sus dedos arrugados apretaron los nudillos de su hijo con una fuerza sorprendente.
Sabía que algunas heridas no sanaban con palabras, solo con presencia. Solo con el silencio compartido de quienes ya estuvieron en el mismo abismo y regresaron para contar la historia. No eres el primero, dijo al fin. Ni siquiera será el último. Roman levantó la vista, confundido. Pero ella ya se estaba levantando, dirigiéndose al armario donde guardaba las fotografías que nadie más miraba. Sacó una caja de madera, cubierta de polvo, y la colocó sobre la mesa con un ruido sordo. Dentro, entre notas amarillentas y medallas escolares, había una carta. El papel estaba deshilachado en los bordes y la tinta se había descolorido con el tiempo. Tu padre escribió esto para mí, explicó, deslizando el sobre hacia él. Cuando pensaste que te iba a dejar. Después de que naciste. Roman vaciló antes de cogerlo, como si temiera quemarse los dedos. Pero cuando lo abrió, las palabras le llamaron la atención, demasiado familiares para ignorarlas. Lena, no sé cómo arreglar lo que rompí. Pero sé que no puedo vivir sin ti y sin ellos. Incluso si me odias, volveré. Porque la familia no es solo amor, también es terquedad. Es elegir quedarte incluso cuando todo te dice que te vayas. El papel tembló en sus manos. Elena Vladimirovna lo observaba con los ojos húmedos. Él, pero la barbilla firme. Ha vuelto, le recordó suavemente. Y tú también. La taza se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo con un fuerte ruido sordo que resonó como un disparo en la silenciosa cocina. Mami. La voz se quebró, áspera, incontrolada. Perdóname. Roman enterró su cabeza entre sus manos, sus hombros temblaban con sollozos que provenían de un lugar tan profundo que parecía arrancarle el alma. Me convertí en un extraño en mi propia casa. Elena Vladimirovna no respondió. No por falta de voluntad de perdonar, de hecho, todo ya estaba perdonado en el momento en que vio los ojos hinchados de su hijo, marcados por noches de insomnio y una culpa que le carcomía por dentro. Pero algo dentro de ella, la sabiduría de una antigua madre, susurró, déjalo hablar. Deja salir el dolor como un absceso que finalmente estalla. Y entonces, entre sollozos entrecortados, comenzaron a brotar las palabras, amargas como la hiel. No sé cómo llegué a este punto. Las lágrimas corrieron por el rostro de Roman y Elena, por primera vez en años, vio a su hijo llorar como lo hacía cuando era niño, no con la frialdad de un hombre que se traga las lágrimas, sino con la desesperación de alguien que ha perdido el rumbo y no sabe cómo regresar. ¿Recuerdas cómo éramos, mamá? Nosotros tres, tú, Vlad y yo siempre juntos. Hasta que apareció Vera. Y todo cambió. Tomó un sorbo de té, pero le temblaba tanto la mano que parte del líquido se derramó sobre la mesa, manchando la ropa gastada. Tenía miedo de que me dejaras y seguía siendo un niño de mamá. La voz se quebró. Dijo que un hombre de verdad no corre hacia su madre cuando la vida se pone difícil. Que las personas exitosas no viven estancadas en el pasado. ¿Qué familia? Una risa seca y sin alegría. Esa familia es un peso que te impide navegar hacia nuevos horizontes. Elena Vladimirovna miró por la ventana, donde la lluvia dibujaba en el cristal caminos sinuosos, como los caminos que traza la vida, que a veces conducen a la alegría, a veces al abismo. ¿Cuántas veces se han repetido esos mismos ritmos en vuestras propias vidas? ¿Cuántas elecciones los llevaron hasta allí, sentados en la mesa de la cocina que ha visto risas, peleas y silencios plomizos? Y al final te perdí. La perdí. Roman se secó las lágrimas con el dorso de la mano, como el gesto de un niño que se cae de una bicicleta y corre a los brazos de su madre. Verónica se fue anteayer. Las palabras salieron como cuchillos. Dijo que no quería tener hijos de un hombre capaz de tratar así a su propia madre. Un descanso. Un suspiro tembloroso. ¿Te imaginas, mamá? Ella me miró a los ojos y me dijo, si traicionaste a tu madre, un día me traicionarás a mí también. Y se fue. Hizo sus maletas y se fue sin mirar atrás. El silencio que siguió fue tan denso que parecía posible cortarlo con un cuchillo. Elena Vladimirovna finalmente apartó la vista de la ventana y miró a su hijo. A la luz amarilla de la lámpara de la cocina, Roman parecía simplemente un niño, asustado, perdido, con los ojos rogando por un refugio seguro que en su terquedad, él mismo había abandonado. Romochka. El nombre que salió de sus labios fue una caricia, un llamado que rompió algo dentro de ambos.
Se puso de pie, se acercó y cuando sus brazos rodearon la cabeza de su hijo, presionándolo contra su pecho como lo hizo cuando regresó del patio con las rodillas desolladas, Roman se desplomó. El llanto llegaba en oleadas, convulsivo, mojando el delantal de la madre con lágrimas que llevaban años de orgullo herido, de elecciones equivocadas, de un amor que se había dejado envenenar por la ambición de ser alguien, aunque ese alguien fuera una sombra de lo que realmente era. Lo arruiné todo, mamá. Las palabras salieron entre sollozos. Destruí todo. Pero las manos de Elena, ahora arrugadas y marcadas por el tiempo, acariciaron su cabello y su barba con una firmeza que contradecía su frágil apariencia. Nada se destruye, hijo mío. Su voz era baja pero inquebrantable. Todo se puede arreglar mientras estemos vivos. Cuando los sollozos finalmente amainaron, se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas, grandes y callosas por el trabajo de construcción, el suyo, pequeño, salpicado de manchas de la edad, pero aún fuerte. Un hombre que sabe amar, hijo, nunca está solo. Sus ojos brillaron con una verdad forjada en décadas de vida. Y Vera, ella entendió eso. Quizás sea tarde para los dos. Pero a tiempo para ti. Roman miró a su madre y a pesar del dolor, una chispa de comprensión comenzó a brillar en sus ojos. Siempre fuiste la más sabia de todos nosotros, mamá. Un susurro. Perdóname. Pie. Perdóname por todo. Al día siguiente, cuando Vladimir y Maxim llegaron con Nastia, se encontraron con una escena que no habían visto en mucho tiempo, Roman y Elena, uno al lado del otro preparando piraguas, algunas con repollo, otras con manzana, otras con patatas. El cálido aroma a masa horneada y canela inundó la cocina, mezclado con algo más intangible, la sensación de que por primera vez en años, ese hogar volvía a respirar hogar. Tío Roma. Nastia se arrojó a sus brazos antes de que él pudiera darse la vuelta. Lo sabía. Sabía que volverías. Vladimir y Maxim intercambiaron una sonrisa. Por primera vez en 2 años, la familia estaba completa, o casi, si no se contaban las esposas y los hijos de Vladimir, que se quedaron en casa debido a los Juegos Olímpicos Escolares. En la mesa hablaron de todo, de los inquilinos que la inmobiliaria ya había encontrado para el apartamento, un matrimonio joven con un bebé, de la mitad de los ingresos que Elena insistía en ahorrar para Román. No es necesario, mami, protestó sacudiendo la cabeza. La casa es tuya. Dinero también. Compartamos. Ella sonrió, decidida. Por mi parte voy a visitar a tu tía en Crimea. No nos hemos visto en 20 años. ¿Escribes poemas? Vladimir casi se ahoga con el té. ¿Desde cuándo, mamá? Antes incluso de conocer a tu padre. Un sonrojo subió a sus mejillas como si, después de todos estos años, todavía le avergonzara admitir viejos sueños. Guardé los cuadernos. Y vaciló como si lo que vendría a continuación fuera una confesión aún más íntima, me apunté a un curso de informática. Es hora de que domine estas redes tuyas. Sus hijos la miraban como si la vieran por primera vez, no solo como madre, sino como una mujer con deseos propios, con una vida interior que nunca se habían molestado en explorar. Ahora, declaró Elena, golpeando la mesa con la palma de la mano con una autoridad que no admitía respuesta, reunámonos todos los domingos. Como lo fue en la época de tu padre. ¡Guau! Cenas familiares. Nastia aplaudió. ¿Puedo hacer pasteles? Mamá me enseñó. Todos se rieron, y esa risa ligera, cierto, resonó a través de las paredes de la casa como una música que no se había escuchado en mucho tiempo. Cuando se fueron los últimos invitados, Roman se quedó para ayudar a su madre a poner la mesa y lavar los platos. Luego sacó de su bolso una bolsa con ropa lavada pero arrugada. Mamá, lavé mis camisetas, pero estaban todas arrugadas. ¿Puedo usar su nueva máquina? Elena Vladimirovna observó cómo su hijo abría la puerta de la lavadora, colocaba cuidadosamente las prendas y medía el detergente en polvo con los mismos gestos que hace 30 años, cuando, de pie sobre un taburete, ayudaba a llenar la vieja Viatka. ¿Recuerdas cuando me ayudaste a lavar la ropa? Preguntó como si leyera sus pensamientos. Lo recuerdo, hijo. Ella sonrió. Siempre has sido mi mejor ayuda. Roman presionó el botón y la máquina empezó a girar, suave y rítmica, muy diferente del chirrido desesperado del viejo Viatka. Nueva vida, murmuró, mirando el tambor que giraba.
Nueva vida, repitió la madre como un eco. Como una promesa. Sus dedos revolotearon sobre la fotografía enmarcada en el centro de la mesa, un joven sonriente, con un uniforme impecable y el rostro iluminado por una confianza que el tiempo no podía borrar. En los ojos de aquel retrato, Elena Vladimirovna todavía podía ver la silenciosa aprobación de su marido, como si susurrara: Lenusa hizo todo bien. Creó hombres reales y no se perdió en el camino. Acarició el vaso con las yemas de los dedos, moviendo sus labios en un agradecimiento que solo el corazón podía escuchar. Gracias, mi amor. Por todo. Y ahora, querido lector, te lo confieso, mientras tejía esta historia, reviví cada curva del destino de Elena como si fuera mi propio dolor. Hay algo sagrado en una mujer que, entre lágrimas y cicatrices, descubre que la fuerza no es la ausencia de miedo, sino el coraje de seguir adelante a pesar de él. Su viaje entre la traición de un hijo y la lealtad inquebrantable de otro, me hizo preguntarme hasta dónde llega el perdón cuando la sangre herida es nuestra. Dime tú, en el lugar de Elena, ¿que habrías atrevido a abrazar a Roman después del cuchillo en la espalda? ¿O crees que el amor de una madre, por incondicional que parezca, también requiere pruebas de mérito? No hay respuestas fáciles, solo opciones que nos definen. Comparte tu verdad en los comentarios. Y si esta historia tocó algo en ti como me tocó a mí, deja un me gusta, suscríbete a nuestro canal y lleva estas palabras adelante. ¿Por qué? Que historias como la de Elena no son solo para leer, hay que sentirlos, discutirlos y vivirlos. Que la vida te enseñe a través de las elecciones de los demás, que tus batallas sean más pequeñas que tus victorias y que al final del día, también encuentres la paz en el eco de un gracias susurrado al pasado. Hasta la próxima historia que hará que tu corazón lata más rápido.